Hemos viajado a través del manual de la santidad. Hemos visto el camino que Dios proveyó para el perdón y la comunión a través de las ofrendas. Hemos visto las reglas de pureza que separaban a Israel de las naciones, enseñándoles a vivir como un pueblo apartado. Pero todas estas leyes y rituales conducían a una pregunta aterradora. ¿Qué pasa con la culpa que se acumula? ¿Qué pasa con los pecados cometidos en secreto? ¿Con los errores olvidados? ¿Con la mancha espiritual que una nación de millones de personas inevitablemente genera a lo largo de un año? La santidad del tabernáculo, la misma casa de Dios, se contamina día a día por estar en medio de un campamento pecador. Hay una forma de limpiar la pizarra por completo, un reinicio espiritual para toda la nación. La respuesta de Dios es sí, y se encuentra en un solo día del año, un día tan sagrado, tan solemne y tan peligroso que todo Israel debía detenerse. Es el 10º día del 7º mes. Es el día que conocemos como Yom Kippur. Es el día de la expiación. Este no es un día de celebración, es un día de juicio y gracia. Es el único día en que a un ser humano, el sumo sacerdote, se le permitía entrar en la sala del trono de Dios en la tierra, el lugar santísimo. Arriesgando su vida, realizaría un ritual increíblemente preciso para asegurar el perdón de toda la nación por un año más. La historia de este día es la historia del corazón del antiguo pacto. La historia del día de la expiación comienza con una imagen de profunda humildad. Aarón, el sumo sacerdote, no comienza el día vistiendo sus gloriosas y coloridas vestiduras, el pectoral con las 12 joyas y la mitra de oro. Se despoja de toda su gloria, se baña en agua y se viste con simples túnicas de lino blanco. En el día más importante de su vida, no se presenta como un rey, sino como un simple siervo, vestido de pureza y sencillez. El mensaje es claro: ante la presencia de la santidad absoluta de Dios, toda gloria humana es nada. Antes de poder interceder por el pueblo, Aarón debe primero expiar sus propios pecados y los de su familia. Porque él también es un hombre imperfecto. Trae un becerro como su propia ofrenda por el pecado. Lo sacrifica. Pero la sangre de este becerro no es para el gran altar exterior todavía. Es reservada para un propósito mucho más aterrador. La purificación del mediador es el primer paso. Ahora, Aarón se prepara para hacer lo impensable, entrar más allá del grueso velo que separa el lugar santo del Santísimo. Nadie, ni siquiera los sacerdotes, podía entrar allí. Era una pena de muerte. Era el lugar donde residía la gloria Shekinah, sobre el arca del pacto. Para sobrevivir a este encuentro, Aarón debe seguir las instrucciones al pie de la letra. Toma un incensario lleno de brasas ardientes del altar sagrado. En sus manos, lleva un puñado del incienso más puro y aromático. Con el corazón latiéndole en el pecho, atraviesa el velo y entra en la oscuridad total del lugar santísimo. Lo primero que debe hacer es arrojar el incienso sobre las brasas. Inmediatamente se eleva una nube espesa y fragante que llena la pequeña habitación. Esta nube de humo no es para crear ambiente, es un escudo de misericordia. El texto dice que la nube cubrirá el propiciatorio para que no muera. La nube oculta la gloria desnuda de Dios de los ojos mortales de Aarón. Protegido por este velo de humo, el sumo sacerdote puede proceder. Aarón sale brevemente para tomar la sangre del becerro que sacrificó por sí mismo. Vuelve a entrar por segunda vez en la oscuridad sagrada. Se para frente al arca del pacto, el cofre de oro que contenía los 10 mandamientos rotos por el pueblo, y sobre el arca, el propiciatorio, el trono de la misericordia. Allí moja su dedo en la sangre y la rocía una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante de él. Está purificando simbólicamente el mismo trono de Dios de la contaminación que su propio pecado como sumo sacerdote había traído al santuario. Una vez que el mediador y el santuario han sido purificados, es hora de lidiar con el pecado del pueblo. Aarón sale al atrio, donde lo esperan 2 machos cabríos, idénticos en apariencia. Aquí comienza el ritual más fascinante y visualmente poderoso del día. Aarón echa suertes sobre los 2 animales.
En una suerte está inscrito para Jehová, en la otra para Azazel. El destino de los dos animales es drásticamente diferente, pero forman una sola ofrenda. La cabra sobre la cual cayó la suerte para Jehová es inmediatamente sacrificada como la ofrenda por el pecado de toda la nación. Su propósito es satisfacer la justicia de Dios. El pecado exige la muerte y esta cabra muere en lugar de la nación. Aarón recoge su sangre y por tercera vez entra en el lugar santísimo. Repite el ritual, rociando la sangre de la cabra del pueblo sobre y delante del propiciatorio. La sangre de un sustituto ahora cubre la ley rota, y la justicia de Dios es satisfecha por otro año. Con esta sangre, purifica también el lugar santo y el gran altar de bronce exterior. Todo el tabernáculo, contaminado por un año de estar en medio de un pueblo pecador, es ahora limpiado y reconsagrado por la sangre. El primer macho cabrío ha muerto, satisfaciendo la justicia de Dios. Pero, ¿qué pasa con la culpa del pueblo? ¿Cómo pueden sentir realmente que su pecado ha desaparecido? Para esto, Dios diseñó la segunda mitad del ritual, la ceremonia del chivo expiatorio, o Azazel. La cabra viva, sobre la cual cayó la suerte para Azazel, es traída ante Aarón, y en un acto de una carga simbólica inmensa a la vista de toda la congregación, Aarón pone sus dos manos firmemente sobre la cabeza del animal. Y mientras sus manos descansan allí, la Biblia dice que debe confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Imaginen la escena. El sumo sacerdote, en voz alta, enumera los fracasos, las idolatrías, las mentiras, el orgullo y la rebelión de toda una nación durante un año entero. Con cada palabra, está transfiriendo simbólicamente esa montaña de culpa a la cabeza de este animal. La cabra se convierte en el portador del pecado de la comunidad. Ya no es un animal inocente, es la encarnación de la culpa de Israel. Una vez completada la confesión, la cabra cargada de pecado es entregada a un hombre designado. Y este hombre tiene una sola tarea: llevar a la cabra lejos, muy lejos del campamento. Lo guía a través del desierto, a una tierra deshabitada, un lugar de no retorno, y allí lo suelta. El animal, llevando consigo la culpa de millones, se pierde en el desierto para no ser visto nunca más. El simbolismo es una obra maestra de la psicología y la teología. El primer chivo enseñó que el pecado es perdonado a través de la muerte de un sustituto, expiación. El segundo chivo enseñó que el pecado perdonado es también removido por completo, propiciación. No solo se paga la deuda, el registro de la deuda es borrado y enviado al olvido. Al ver a ese animal desaparecer en el horizonte, el israelita promedio podía sentir una profunda paz, sabiendo que su pecado se había ido. Con el chivo expiatorio enviado al desierto, la parte central del ritual ha terminado. Aarón regresa al tabernáculo, se quita las ropas de lino de ciervo, manchadas por la sangre y el ritual. Se lava de nuevo y se vuelve a poner sus gloriosas vestiduras de sumo sacerdote. Regresa al altar no como un suplicante humillado, sino como un mediador aceptado, y ofrece los holocaustos finales, ofrendas de total consagración para sí mismo y para el pueblo. El humo de estas ofrendas sube al cielo, un olor grato que señala que la paz entre Dios y su pueblo ha sido restaurada. Mientras el sacerdote realiza este trabajo intenso y peligroso, el resto de la nación tiene un papel crucial. En este día, se les prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo, y se les ordena afligir sus almas, lo que comúnmente se entiende como un mandato a ayunar y a un profundo autoexamen. No es un día festivo, es un día de duelo nacional por el pecado, un día para recordar la seriedad de su ofensa contra Dios y la inmensa gracia de su perdón. Es un sabbat de sabbats, el día más solemne del año. El sol se pone. El día de la expiación ha terminado. El sumo sacerdote ha sobrevivido a su encuentro con la gloria. El santuario ha sido purificado. La deuda de pecado de la nación ha sido pagada y removida.
El reinicio espiritual se ha completado. Israel está limpio y por un año más puede vivir en comunión con el Dios Santo que mora en su campamento. Este día era el corazón palpitante del antiguo pacto. Era una dramatización anual de las verdades más profundas del universo. La santidad absoluta de Dios, la terrible realidad del pecado, la necesidad de un mediador que arriesgue su vida, y la provisión divina de un sustituto inocente cuya sangre puede perdonar y cuya vida puede remover la culpa. Pero cada elemento de este ritual, el sacerdote imperfecto que primero debe expiar por sí mismo, la sangre de toros y machos cabríos que debía ofrecerse año tras año, gritaba que esta solución era temporal, era poderosa, era necesaria, pero era incompleta. Era, en palabras del Nuevo Testamento, una sombra de las cosas buenas que están por venir. Era un ensayo general, un ensayo que apuntaba a través de los siglos a un futuro y último día de la expiación, cuando un sumo sacerdote perfecto, de una vez por todas, entraría en el verdadero lugar santísimo y ofrecería el sacrificio definitivo para quitar, no solo cubrir, el pecado del mundo para siempre.